Buenos días, estimados estudiantes. Es un placer saludarlos nuevamente. Espero que hayan venido con la mente abierta y las neuronas listas, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque a muchos les parezca burocracia pura, es en realidad la esencia de la ciencia prehospitalaria. Hoy vamos a hablar de cómo capturamos la realidad, de cómo convertimos el caos de un accidente en la Panamericana Norte o un paro cardíaco en un domicilio del sur de Quito, en datos, en evidencia, en conocimiento que salva vidas. Hoy iniciamos el contenido 3 de la unidad 1, técnicas de recolección de datos. Quiero empezar con una reflexión fundamental. En la medicina prehospitalaria existe un adagio, una frase que se repite como un mantra en todas las escuelas de paramédicos del mundo y que aquí en Ecuador tiene fuerza de ley. Lo que no está escrito no se hizo. Pueden haber realizado la reanimación más heroica, pueden haber canalizado una vía intraósea en un niño en shock en el primer intento bajo la lluvia, pero si no lo escribieron en el formulario 002 para el juez, para el auditor médico y para la historia clínica, ustedes no hicieron nada y eso, señores, es la diferencia entre un héroe anónimo y un profesional de la salud. La recolección de datos en nuestro campo es un desafío epistemológico. No estamos en un laboratorio tranquilo con aire acondicionado, estamos en la calle, con ruido, con presión de tiempo, con familiares gritando, y en medio de eso tenemos que ser capaces de registrar datos objetivos y veraces. Este proceso se nutre de varias fuentes que debemos saber identificar y triangular. Primero hablemos de las fuentes primarias. La fuente primaria por excelencia es el paciente y la escena, cuando ustedes llegan al lugar del evento. Sus ojos, sus oídos y sus manos son los primeros sensores. Ustedes ven la cinemática del trauma, ven si el parabrisas está estrellado, huelen si hay alcohol o combustible, tocan la piel del paciente para ver si está fría y sudorosa. Esos son datos primarios cualitativos vitales que son volátiles, desaparecen si no los registran mentalmente o en una libreta de notas al instante, se pierden para siempre. Imaginen que llegan a un atropellamiento y el paciente está combativo, agresivo, pero minutos después, cuando lo suben a la ambulancia, se queda dormido y entra en coma. Si ustedes no registran que al principio estaba combativo, el neurocirujano en el hospital puede pensar que siempre estuvo en coma y perderse el dato clave de un deterioro neurológico rápido que indica un hematoma epidural en expansión. Dentro de las fuentes primarias también tenemos la tecnología. Los monitores desfibriladores modernos son cajas negras, registran el ritmo cardíaco, la saturación, la presión arterial cada cierto tiempo. Esos datos digitales son la prueba irrefutable de su trabajo. Si un abogado dice que ustedes no monitorearon al paciente, la descarga de datos del monitor es su defensa, es la verdad objetiva frente a la subjetividad del testimonio. Luego tenemos las fuentes secundarias y aquí el protagonista en Ecuador es el ECOU 911, el sistema integrado de seguridad es el cerebro logístico, ellos registran los tiempos y los tiempos en emergencias son oro. Tenemos el tiempo T0, que es cuando entra la llamada, el T1, cuando se despacha la unidad, el T2, cuando salen de la base, el T3, cuando llegan a la escena. Estos tiempos miden la eficiencia del sistema. Si la ambulancia se demoró 40 minutos en llegar a un infarto, ese dato de tiempo es la explicación de por qué el paciente falleció y debe estar sincronizado entre lo que dice la consola del 911 y lo que ustedes escriben en su parte. Y finalmente las fuentes terciarias, que son los documentos previos. Si van a trasladar a un paciente de un hospital básico a uno de especialidad, la hoja de referencia 053 es su fuente. Ahí dice qué le hicieron, qué medicamentos tiene. Ustedes deben leer eso y cotejar con lo que ven. Si la hoja dice paciente estable, pero ustedes lo ven pálido y chocado, hay una discrepancia que deben registrar. Ahora, entremos en la herramienta principal de su trabajo documental, el formulario 002, la hoja de atención prehospitalaria. Este documento no es un papel para llenar huecos, es un documento médico-legal estructurado. Tiene secciones lógicas que cuentan la historia del paciente. El bloque de identificación y tiempos es la base administrativa.
La georreferenciación es clave. Saber dónde ocurren los accidentes nos permite hacer mapas de calor y poner ambulancias preventivas en los puntos negros. El bloque de signos vitales es el corazón fisiológico. Y aquí quiero ser enfático. Un solo signo vital no sirve. Necesitamos la tendencia. Deben registrar los signos al llegar, durante el transporte y al entregar. Ver que la presión bajó de 110 a 90 en 15 minutos nos grita que hay un sangrado activo. Si solo ponen un valor al final, están ocultando la historia de la enfermedad. Hay secciones críticas, como la del trauma, donde deben dibujar las lesiones, o la de gineco-obstetricia, donde deben registrar el APGAR del recién nacido y la hora del parto, y algo vital, la custodia de pertenencias. Si recogen un paciente inconsciente con una billetera y un celular, deben inventariar eso y hacerlo firmar al recibir en el hospital. Cuántos paramédicos se han metido en problemas legales, no por mala praxis médica, sino porque se perdió el celular del paciente. El registro protege su honestidad. Pero la recolección de datos va más allá del 002. Hay situaciones especiales como el paro cardíaco donde necesitamos estándares internacionales. Aquí entra el estilo Utstein. Este es un conjunto de variables mínimas que todo el mundo se puso de acuerdo en recolectar para poder comparar resultados, cosas como el paro fue presenciado, hubo RCP por testigos, cuál fue el ritmo inicial. Si no registramos esto, no podemos saber si estamos salvando a alguien o no. No podemos compararnos con Colombia o con Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos recolectar datos para algo que no tiene formulario oficial? Por ejemplo, quieren hacer una tesis sobre la satisfacción de los usuarios con el servicio de ambulancias, o quieren evaluar un simulacro. Ahí entramos en el terreno del diseño y validación de instrumentos. No pueden inventarse una encuesta en una servilleta y salir a preguntar, eso no es ciencia, hay un proceso riguroso. Primero la conceptualización, que quiero medir, luego la validez aparente, preguntarle a los colegas si se entienden las preguntas, luego la validez de contenido, usar un panel de expertos, método Delphi, para que juzguen si las preguntas son relevantes, y finalmente la validación estadística, usar pruebas como el alfa de Cronbach para ver si la encuesta es consistente, o el índice kappa de Cohen para ver si una lista de chequeo es objetiva. Si dos paramédicos usan la misma lista para evaluar una ambulancia, deberían obtener el mismo resultado. Si no, el instrumento es malo, el kappa nos mide ese acuerdo más allá del azar. Finalmente, hablemos del caos máximo, los incidentes con múltiples víctimas, IMV. En un desastre, no podemos llenar el formulario 002 completo por cada paciente. Tardaríamos 20 minutos por persona y la gente se moriría esperando. Aquí cambiamos el chip. Pasamos de la profundidad clínica a la trazabilidad y el flujo usamos la tarjeta de triaje. La tarjeta de triage es el formulario de desastre. Es simple, visual, resistente al agua, tiene un número único para rastrear al paciente, tiene el color de prioridad, rojo, amarillo, verde, negro, y datos mínimos de fisiología, respiración, pulso, conciencia. En un desastre, el dato más importante no es la presión arterial exacta, sino la categoría de triage y hacia qué hospital se fue. En el puesto de mando unificado, se lleva una matriz simple. ¿Cuántos rojos, cuántos amarillos, a dónde fueron? Eso permite gestionar la crisis, saber si los hospitales están colapsando o si necesitamos más ambulancias. Y un punto ético y legal final sobre los fallecidos en desastres: el manejo de la información de los códigos negros es delicadísimo. No se pueden publicar listas de fallecidos en redes sociales por parte del personal operativo. Eso es responsabilidad de la Fiscalía y el COE. Nosotros registramos la ubicación, protegemos el cuerpo y la dignidad y entregamos la información a la autoridad competente. El dato mal manejado en un desastre genera pánico y dolor innecesario a las familias. En conclusión, estimados estudiantes, la recolección de datos no es un extra, es parte esencial de ser un profesional de emergencias. Cada vez que tomen un pulso, cada vez que escriban una hora, están generando ciencia, están generando justicia y están construyendo un sistema de salud más fuerte. Así que la próxima vez que tengan ese formulario enfrente, no lo vean con pereza, véanlo con respeto, porque ahí queda plasmada su labor para la eternidad. Hay un eslabón perdido en esta cadena de recolección de datos que, si no lo entendemos, hace que todo nuestro trabajo previo
sea inútil, y me refiero a la interfaz entre lo que ustedes escriben en la ambulancia y lo que sucede administrativamente en el hospital, específicamente la conexión con los formularios 008 y 069. Muchas veces el paramédico cree que su trabajo de datos termina cuando entrega la hoja 002 y se va, pero estadísticamente ahí es donde empieza el problema del teléfono dañado. Cuando ustedes entregan al paciente su hoja 002, se convierte en la fuente primaria para que el médico de emergencia llene la ficha 008 de admisión y más tarde para que estadística llene la ficha 069 de egreso hospitalario. ¿Por qué les importa esto? Porque la ficha 069 es la que alimenta el anuario de nacimientos y defunciones del INEC. Si ustedes en su hoja 002 pusieron simplemente accidente de tránsito, sin especificar si fue moto, auto, atropello o pérdida de pista, el estadístico del hospital codificará ese evento con un código CIE 10 genérico, inespecífico. Esto provoca que, al final del año, cuando el Ministerio de Salud revisa las causas de morbilidad, aparezcan miles de casos como accidentes de transporte no especificados. Ese es un dato basura que no nos permite saber si debemos hacer campañas de seguridad vial para motociclistas o mejorar la señalética para autos, su precisión descriptiva en la escena, paciente conductor de moto colisiona con objeto fijo. Es lo que permite que 6 meses después, esa estadística se convierta en una política pública de prevención real. Ustedes son los autores intelectuales de la estadística de morbilidad nacional. Y quiero tocar un punto técnico final sobre la validación de sus instrumentos. Mencioné el índice kappa de Cohen y vi algunas caras de confusión. Déjenme ponerlo en términos de calle. El kappa mide la objetividad. Si yo les pongo a dos de ustedes frente al mismo paciente simulado y les pido que calculen el Glasgow, y el uno me dice 13 y el otro me dice 9, tenemos un problema grave, no del paciente, sino de la escala o de su entrenamiento. Si la herramienta de recolección de datos permite tanta subjetividad, el dato no es confiable. Un índice kappa alto, cercano a 1, significa que no importa quién use la herramienta, el resultado será el mismo. Eso es lo que buscamos en la ciencia, reproducibilidad. Si sus registros dependen de cómo le pareció al paramédico de turno, no estamos haciendo ciencia, estamos contando anécdotas. Finalmente, una advertencia ética sobre la data forense en los accidentes fatales o escenas de crimen. El dato que ustedes recolectan, la posición del cuerpo, la hora de hallazgo, la temperatura ambiental, no es solo clínico, es evidencia judicial. Alterar un tiempo o mover un cuerpo sin registrar la posición original en su informe puede destruir una investigación fiscal. La recolección de datos en estos casos debe ser tan rigurosa que si los llaman a declarar en un juicio 3 años después, su formulario 002 sea tan claro que no tengan que confiar en su memoria. Recuerden, el papel o la tablet tiene mejor memoria que ustedes, así que llévense esto. La recolección de datos es el acto de escribir la verdad en un momento de caos. Háganlo bien y estarán salvando vidas futuras que ni siquiera conocen. Ahora sí, pueden retirarse. Muchas gracias.